Hay varios beneficios de poder estimar los costos y beneficios de una transición climática. Dentro de esos beneficios podemos resaltar tener una mejor comprensión de hacia dónde hay que poner las inversiones, cuáles son las principales barreras financieras que vamos a identificar, cuáles son los sectores que podríamos priorizar en términos de una razón costo-beneficio, ya que hay sectores que uno podría priorizar porque representan una inversión inferior con una gran cantidad de beneficios asociados, beneficios en términos de empleabilidad, beneficios en términos económicos por servicios ecosistémicos, beneficios por reducción de emisiones, entre otros de los beneficios que podríamos mencionar. Al hacer este análisis de costos-beneficios, los gobiernos tienen la posibilidad de entender dónde priorizar acciones de política para poder generar estos campeones de la transición que después terminan disparando más inversiones hacia otros sectores. Claro, hay varios pasos importantes de que los países podrían considerar para hacer estas estimaciones. Uno es generar capacidades locales. Al generar capacidades locales también se produce ese conocimiento a nivel de país porque la información, el análisis es dinámico. Una estimación que hagamos en un año 2022, 2023, posiblemente se tenga que actualizar un poco de años después porque las variables cambian en el tiempo, los costos de las tecnologías, las políticas que se van a implementar. Entonces el primer paso siempre es generar esa capacidad local para poder posteriori actualizar ese análisis. Después, generar información y modelos que nos permitan alimentar la toma de decisión. Generar información nos permite crear esos modelos que me permiten hacer la prospectiva de qué ocurriría si mi país hace una inversión en electrificación, o si mi país hace una inversión en energías renovables. Con esas estimaciones que son a partir de información y de modelos nacionales, después hay que también generar un involucramiento de los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión van a brindar la perspectiva, las inquietudes, las ideas de lo que políticamente podría ser implementable o no, porque no se trata de hacer un estudio académico que va a terminar engavetado, como diríamos popularmente, sino que va a servir realmente para la toma de decisión. El involucramiento político nos va a permitir diseñar políticas que son robustas, o sea, que van a poder ser implementadas en algún momento. Entonces, con los modelos, las políticas, también es importante que se considere la incertidumbre de largo plazo. A través de un análisis de incertidumbre uno podría entender, bueno, ¿qué pasaría si mi estrategia de electrificación del transporte se le disparan los costos de la tecnología, de los vehículos de baterías o vehículos de hidrógeno? ¿Qué pasaría en esos casos si entonces yo que deseo electrificar y los costos se duplican, por ejemplo? Bueno, en ese caso uno podría entender la magnitud del impacto de ese costeo y también crear medidas paliativas para poder diseñar alternativas a esa transición. De igual forma, ¿qué pasaría si los costos de las tecnologías eléctricas se me reducen a la mitad? Bueno, probablemente en ese caso el beneficio también va a aumentar, pero ¿en qué magnitud? Entonces, resumiendo, creación de capacidades, involucramiento de los tomadores de decisión, generación de modelos a partir de información local en la medida de lo posible o internacional cuando no se tiene a nivel local, generar escenarios que también capturen entonces la incertidumbre de largo plazo. Hay diversas metodologías para poder hacer estas estimaciones climáticas. Una de de la que más se ha venido popularizando en la región, que es una región que conozco bastante bien, es una metodología participativa, con una activa participación de los actores, de los diferentes stakeholders, tanto del sector público como del sector privado, donde los diferentes tomadores de decisión expresan las ideas, las inquietudes, también ayudan en cuanto a la información que está disponible, no muchas veces públicamente disponible, sino también a nivel restringido. Estas metodologías pues, están englobadas dentro de una metodología que se llama la metodología de toma de decisión robusta, donde esta metodología de toma de decisión robusta busca esa constante participación del actor, bueno, de los actores en general, la simulación a partir de modelos y de información que está en los países, la retroalimentación numérica hacia los tomadores de decisión, porque
es una información o es una toma de decisión informada, basada en ciencia, y con esa información basada en ciencia los tomadores de decisión pueden tomar decisiones, valga la redundancia, con información más clara y concisa de qué podría pasar si implemento una política A o si implemento una política B. Quizás la política A me lleva un sobrecosto y la política B me genera muchos beneficios, términos sociales, ambientales, financieros, entre otros. Hay metodologías de modelación más. En términos generales, dentro del análisis se busca que esos modelos que se utilicen sean lo más nacionales posibles. Resulta que no siempre los modelos están disponibles a nivel nacional, entonces nosotros en particular, desde la Universidad de Costa Rica, hemos venido fomentando el uso de una herramienta computacional llamada Osmosis. El Osmosis, que significa Open Source Energy Modeling System, es un modelo gratuito, de código abierto, transparente y que cumple con muchas de las atributos de reproducibilidad, reconstructibilidad, transparencia, utilización por parte de los actores y es completamente auditable. ¿Qué quiere decir eso? Realmente son principios sumamente importantes porque, uno, permiten que los actores sepan qué se está analizando, cómo se está analizando y para qué se está analizando. Este modelo Osmosis pues, se ha utilizado en Costa Rica, en Perú, en República Dominicana, en Uruguay, en Guatemala, en Panamá, en Honduras se va a utilizar, en Ecuador se está desarrollando, entonces ya son varios países de la región que vienen utilizando una herramienta pues transparente. Ahora, otra vez reitero, no es una herramienta la que me genera el análisis, realmente es ese involucramiento activo con los actores que me permite diseñar algo que sea de interés y de actualidad para el país. Hay varios desafíos de estas modelaciones a largo plazo. Uno de los grandes desafíos que nosotros hemos visto es la disponibilidad de información. Muchas veces la información no está disponible en los países y se desean hacer estimaciones de largo plazo. Pues esas estimaciones de largo plazo requieren de datos de cuál es el estado actual del sistema en general, sistema energético, sistema agrícola, sistema residuos, entre otros, pero no existe la información para poder calibrar los modelos. Entonces, el punto de partida muchas veces es bastante complejo de crear. Luego, otro de los desafíos que hemos visto y evidenciado en muchos países es la visión de corto plazo que tienen los gobiernos, y es muy entendible. Los gobiernos están 4 o 5 años, entonces al hablarles de proyectos que son de largo plazo, muchas veces esa disposición política se dificulta, porque muchos de los partidos lo que quieren es generar acciones en el corto plazo, en sus 4 o 5 años, para después terminar el gobierno y crear un insumo para el país. Pero hace falta como esa visión de largo plazo donde mi partido contribuyó, arrancó la visión de largo plazo y pues otros partidos la tendrán que continuar. Eso se puede hacer a través de diferentes arreglos políticos. Por ejemplo, Chile hizo una ley de cambio climático que el gobierno anterior creó y el gobierno actual la continuó. Ese tipo de instrumentos son sumamente valiosos y realmente le da mucha fuerza a la ambición climática. Eso mucho ocurre tanto en adaptación como en mitigación. Otros desafíos también es la visión de los diferentes gobiernos, pues nuevamente cambiamos cada 4 o 5 años, ¿verdad? Depende de los países. Costa Rica tenía, digamos, 8 años de estar trabajando en temas de mitigación y actualmente la ambición está más hacia el tema de adaptación. Entonces se va creando como esa alternancia entre las diferentes visiones que no le da continuidad a un proceso de larga duración. Son algunos de los desafíos que podría resumir. Yo recomendaría que los países inicien con la creación de capacidades locales. Hay diferentes programas que se han venido llevando a cabo a nivel regional. Hemos de hecho venido trabajando en la creación de capacidades en diferentes países. En enero de este año hicimos un programa que se llama Energy Modeling Platform de América Latina y el Caribe,
donde a través de diferentes iniciativas internacionales reunimos a aproximadamente 35 posibles analistas a nivel regional de los diferentes países, de Perú, de Uruguay, de República Dominicana, de toda la región. Realmente vinieron aquí a Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica, los entrenamos en cómo hacer modelos, cómo crearlos, cómo desarrollarlos y cómo utilizarlos eventualmente para apoyar la toma de decisión. Este tipo de programas yo creo que son sumamente importantes porque generan la capacidad que, como mencionaba antes, es un punto de partida para que los países puedan tener sus equipos locales. Bueno, la información es bastante dinámica, realmente que ocurre cada año. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía reporta un nuevo reporte, valga la redundancia, sobre el World Energy Outlook anualmente. Y cada año entonces nos actualiza estadísticas de costos de las tecnologías energéticas, particularmente. Cada año la FAO también publica nuevas estadísticas a nivel internacional sobre el uso de los bosques, agricultura, entre otros. Entonces realmente que la generación de capacidades tiene que constantemente estar actualizando los modelos. Tal vez lo voy a aterrizar un poco más a los ejemplos que en Costa Rica hemos hecho. Nosotros desde la universidad apoyamos al Ministerio de Planificación anualmente con la proyección de emisiones de corto plazo, que es el término que le utilizan. Esta estimación de corto plazo lo que hace es proyectar las emisiones hacia los próximos años del gobierno actual. Entonces, a inicios de este año nos pidieron las estimaciones para el 2023, 24, 25 y 2026. Y eso lo hemos hecho durante los últimos 6, 7 años de nosotros estar involucrados en los temas de planificación estratégica. Entonces, ¿y cada cuánto actualizamos los modelos? Cada 6 meses, cada año, constantemente, cada vez que hay un nuevo reporte internacional que nos brinde nuevas estadísticas, se actualizan los modelos, se vuelven a ejecutar, se preparan para las consultas que también puedan venir por parte del gobierno. El fortalecimiento de capacidades es importante en diversos actores. En la academia, principalmente porque la academia reconocemos de que es uno de los actores que puede constantemente alimentar y actualizar los modelos. Reconocemos que a nivel de gobierno es importante crear también capacidades, pero es importante ver que a nivel de gobierno el día a día, el trabajo día a día y como se dice popularmente, a estar apagando fuegos el día a día, dificulta que los modeladores instalados a nivel de gobierno tengan la posibilidad, no es un tema de capacidades, es un tema de posibilidades de que puedan estar actualizando, utilizando los modelos. En esta actividad que hicimos en enero del 2023, el Energy Modeling Platform de América Latina y el Caribe, tuvimos actores académicos, tuvimos actores de gobierno, tuvimos actores de las diferentes organizaciones multilaterales inclusive, vinieron aquí a Costa Rica, los entrenamos en cómo se modela y se crearon capacidades en diferentes instituciones del Estado. Los desafíos entre adaptación y mitigación van en la misma línea, mas son diferentes. En adaptación hay mucho menos información y hay una cantidad de expertos reducidos en los diferentes países al ser un tema también que viene en crecimiento. Viene en crecimiento a raíz de que nuestra región reconoce hasta cierto punto de que no somos los causantes de la crisis climática, ¿verdad? Y entonces empieza a generar todo un movimiento de creación de capacidades regionales en cuanto a expertos en adaptación y la experticia que teníamos en mitigación sí previene o más bien existe mucha experticia en nuestros países de temas de mitigación. Temas de adaptación, otra vez, es una temática bastante nueva en la región, donde la capacidad pues viene creciendo. En el caso particular de Costa Rica tenemos muy pocos expertos en adaptación. En mitigación pues existen varios expertos, en modelación existen aún menos expertos, pero en fin, por ahí tenemos una de las diferencias marcadas que podría yo resaltar. Otra de las diferencias importantes es la visión de gobierno. Pues hay diferentes gobiernos que podrán tener una visión de largo plazo, buscando contribuir a la mitigación de cambio climático, y existen otros donde vienen y la visión es más de adaptar,
crear un sistema más resiliente, una cultura más resiliente, más adaptativa y a prepararnos para el abatimiento del cambio climático.